Ok, vamos a grabar. Listo, Gracias. listo. Ya, hoy día nos toca ver el Pesaj, la Pascua. Vamos a orar primero Ya. antes y de ahí Ujú. comenzamos. Ok, Señor, Padre mío, gracias por este día, gracias por estas clases, gracias por lo que estamos aquí presentes. Nada, sé tú guiando, Señor, este momento, guía este lugar, guía esta sesión, que sea solamente para tu gloria, para aprender lo que tú quieres darnos, tus verdades, tus enseñanzas y nada, Señor, quedamos en tu presencia. Tú guíanos a cada uno de nosotros para que podamos comprender bien todo esto, Señor. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Ujú. Amén. Ya. Amiga, viene de tu casa, creo. Ok, Silencio, silencio. ok. Ya. Vamos a ver lo que es la Pascua judía. Voy a poner, como siempre, estoy poniendo, compartiendo estos textos, pero yo los voy a ir explicando. No vamos, o sea, los vamos a ir medio leyendo también, pero yo los voy a explicar. Más que leer, los vamos a explicar. Pero ustedes más o menos lo tienen ahí. La Pascua del Señor. No le digamos mucho la Pascua judía. Sí, ok, es la Pascua judía, es la Pascua que los judíos celebramos. Pesaj es el nombre en hebreo. La traducción del Pesaj realmente es pasar por encima. Aquí está. El hebreo es Pesaj y en griego es Pasja. ¿No? Acá lo estoy poniendo. La palabra original es en hebreo, obviamente. Ya el griego es una traducción. El griego nunca es un original, por si acaso. El griego ya es una traducción. Que obviamente sí es la primera traducción porque fue el primer idioma al cual se tradujo todo lo que son las escrituras, pero viene haciendo también una traducción y que muchas veces para entenderla a mayor profundidad hay que entrar al hebreo. Ese es un dato bastante importante, ¿no? Que últimamente, que sí se considera, pero pues que no lo toman mucho en cuenta. Bueno, la Pascua judía o la Pascua del Señor o la primera fiesta. Anteriormente hemos visto o sea, hemos explicado de las 7 fiestas del Señor, ¿no? Que son Pesaj, panes sin levadura, primeros frutos, Shavuot o Pentecostés, Yom Teruah, que es día de trompetas, fiesta de trompetas, Yom Kippur, que es el del perdón, y Sukkot, tabernáculos. Y luego vamos a ver Hanukkah después, que es una fiesta histórica. Esas son las 7 fiestas del Señor. Como ya vine explicando antes, las 7 fiestas del Señor son una unidad, es un solo, una sola fiesta. O sea, es todo un conjunto, no es indivisible. Yeshua, en cada una de las fiestas habla sobre Yeshua en la primera venida y en su segunda venida. O sea, Él completa todo. No es algo que hay que tomarlo uno por uno o hay que hacerlo uno independiente o hay que estudiarlo de una sola forma, sino es todo un conjunto. Y pues por eso que la primera parte de las fiestas, que son las 3 primeras, como ya hemos explicado antes, las fiestas de primavera, que que están aquí, espérense, acá. No sé si lo ven para recordar un poquito y entrar en contexto. Y Valeria, tú como no has estado en las otras, ahí te enganchas, pues. Entonces, las fiestas de la primavera que están acá, como lo estoy mostrando, son las que Yeshua ya cumplió, que es Pascua o Pesaj, que lo vamos a ver ahorita, panes sin levadura y primicias. Y estas son las fiestas que se confunden o que lo enseñan mal con respecto a lo que es la Semana Santa católica y también la Semana Santa, ¿no? Que lo celebran diferentes grupos religiosos, y lo que es la Santa Cena, ¿no? Es una confusión.
Es una mala interpretación, una mala enseñanza de lo que realmente es estas primeras 3 fiestas de Yeshua, del Señor, de nuestro Dios, que ya se cumplió. Las otras 3 fiestas son las fiestas de otoño, que son Yom Kippur, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, ¿no? Trompetas, perdón, y tabernáculos. Y la fiesta del medio, que es la fiesta en transición de la fiesta de primavera, las fiestas de otoño, que es la fiesta de Shavuot o Pentecostés, en donde ahí Yeshua marca a sus creyentes, ¿no? Con la Ruach HaKodesh, que es con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros estamos acá, en la época de verano, digamos, ¿no? Mira cómo todo el Señor lo ha puesto de una forma tan, tan, tan increíble, que las fiestas de primavera, ojo que estas estaciones son las estaciones del Medio Oriente, como les dije, o sea, para nosotros los meses de Nisan y Iyar, que más o menos vienen por marzo, abril y mayo, ay, me está picando, para nosotros es medio verano, otoño, ¿no? Estamos saliendo del verano, que es marzo, y empezando el otoño, pero para ellos es primavera. Y esta fiesta de la primavera es como que la primavera comienza, eh, la primavera es como que la estación perfecta, ¿no? Digamos, es como que la estación, no hay tanto calor ni tanto frío, no es como que el clima bonito, por decirlo así. Bueno, de ahí viene el verano. Nosotros ahorita estamos en el mundo, hemos pasado por la fiesta de Shavuot, donde vino el Ruach HaKodesh, el Espíritu, y estamos nosotros estamos como que en toda esta fiesta. Entonces es como que estamos en una etapa de verano, en una etapa de sol, en una etapa donde estamos con la presencia del Señor, donde Él nos está dando su gracia, nos está dando todas sus cosas, ¿no? Entonces estamos en esta. Pero ya se acerca el otoño, ya se acercan las fiestas de otoño, donde va a venir Yeshua, donde Yeshua va a venir, son sus fiestas proféticas en su segunda venida. Entonces ahí es donde se va a llevar a la gente, a su iglesia, es donde ahí va a hacer todos los temas apocalípticos que ya muchos he escuchado, que es otro tema de estudio. ¿Por qué? Porque se acerca el invierno. ¿Qué invierno? Se acerca el juicio. ¿El juicio de quién? Del mundo. La época fría, ¿no? Entonces, el Señor ha dado todas estas fiestas en un contexto agrícola, en un contexto de estaciones del mundo, en un contexto de todo esto para que el ser humano estamos atentos, ¿no? Lamentablemente no lo están. Lamentablemente somos muy pocos, porque ahorita les estoy enseñando, somos muy pocos los que estamos atentos. ¿Por qué? Por ignorancia, ¿no? Entonces, es ahí en donde el Señor dijo, velen ustedes porque tenemos que saber y entender. Bueno, comenzamos con la primera fiesta, que es la Pascua, el Pesaj, que significa pasar por encima o saltar por encima. ¿Por qué saltar por encima? Porque la primera Pascua que se celebró en todo el mundo fue cuando Israel salió de Egipto. Ustedes lo habrán visto en las películas o si han leído el Éxodo, la historia de Israel, cuando estuvo 400 años en Egipto y después fue liberado. Después de la 10ª plaga, no, ustedes habrán visto las películas o los textos, hubieron 10 plagas y en la 10ª plaga fue cuando Ramsés el faraón liberó a Israel, ¿no? Porque la muerte se apoderó de todo Egipto y los primogénitos murieron. Eso de que los primogénitos murieran también es algo bíblico, algo profético. O sea, de la nada el Señor pudo haber matado al último hijo, o pudo haber matado a los padres de familia, o pudo haber matado a todos. No, Él mató al primogénito. ¿Y por qué fue el primogénito? Porque el Señor demanda en sus leyes, o lo que se demandaba era la sangre del primogénito, porque fue el primogénito, Adán, el primogénito de los seres humanos, quien pecó y trajo el pecado al mundo. Y entonces por ese primogénito, por esa primera criatura, por esa primera creación, es que se demandaba la sangre de siempre los primeros o siempre las primicias. Es por eso que Yeshua, siendo el primogénito del Padre, su Mesías, entonces él necesitaba ser un primogénito y necesitaba ser alguien sin mancha para poder sacar el pecado del mundo. Entonces más o menos esa es la explicación cortísima de por qué los primogénitos, ¿no? Obviamente es un tema de estudio también. Entonces esa es la primera Pascua realmente, ¿no?
donde el Señor le dijo que maten un cordero en la noche de Pascua. Acá, como está, lo estoy subrayando, la primera Pascua fue la noche de la 10ª plaga que cayó sobre el pueblo egipcio, después de la cual el pueblo de Israel fue liberado de su esclavitud, ¿no? Según el relato histórico del libro de Éxodo. Y aquí está una representación de más o menos cómo hicieron. Entonces, por eso se llama Pesaj o pasar por encima. ¿Por qué? Porque ellos agarraron al cordero, lo sacrificaron y pasaron la sangre por las puertas. Y el Señor, cuando lanzó la plaga de la muerte pasó sobre ellos porque vio que estaba la sangre del cordero y pasó sobre ellos y fue hacia los que no lo tenían. Si había algún israelita que no había puesto eso en su marco, también moría. Y si había algún egipto que había puesto eso en su marco, también se salvaba. Ojo, que si ustedes leen Éxodo y leen Deuteronomio, no fueron exclusivamente los israelitas quienes salieron ¿cómo se llama? De Egipto, sino que fueron muchas familias egipcias que también salieron de Egipto. O sea, en Egipto habían la esclavitud que estaba obviamente dominada en un 99% por las familias hebreas, pero también habían egipcios que habían sido esclavizados, ya sea por alguna falta por algún, no sé, pues alguna falta a sus leyes, a sus dioses o lo que sea, o para un robo o lo que sea que haga un egipcio, o porque eran pobres o XX cosas que hayan pasado, pero también eran esclavizados y los metían en Gosén. El pueblo Israel vivía en un área de Egipto que se llamaba Gosén. Ahí en la tierra de Gosén, ahí es donde habían crecido ellos, ahí es donde era un gran número. Y con el tiempo, esa tierra se volvió en la tierra de los esclavos, donde vivían los esclavos. Y no solamente estaban los israelitas, habían también unos cuantos egipcios, como les digo, que habían sido por X motivos, habían sido puestos para ser esclavos. Y los mezclaban ahí. Y también hicieron un gran número, o sea, digamos, no sé, cuando Moisés salió con toda la tribu con todo Israel, eran más o menos 6 millones de personas aproximadamente, algo así dice la palabra. Era un montón de gente. Realmente era un montón de gente. No era o sea, ustedes imagínense nomás el Estadio Nacional, que son 45.000 personas caminando por la vía expresa. No sé, no me imagino, ¿no? Eh, Imagínense millones de personas, millones de personas. Y es más, la Biblia dice que eran 6 millones eran más o menos 6 o 5, no sé, hay que ver bien, pero más o menos millones de cabezas de hombres, o sea, de cabezas de familia. No cuenta a cada persona, pero si se imaginan la esposa y los hijos, o sea, pónganse en ese contexto, era un montón de gente caminando por todo Egipto, era un montón de gente y que se estaba yendo por el mar Rojo, pues que fue abierto, ¿no? Pongan eso en su mente, tengan eso en ese contexto, ¿no? Entonces, no solamente fueron, ¿cómo se llama? Puros israelitas, también habían egipcios. Y de ahí viene más o menos un poco la parte de la levadura, que lo vamos a estudiar después, que vamos a hacer enganche con esto. Porque no solamente cuando Israel salió de Egipto, la idea original del padre y la idea que siempre quiso hacer el padre fue los liberó de Egipto mediante esa última plaga y los salvó de que la muerte pasaba por encima porque los que hicieron caso pusieron esa sangre del cordero en sus dinteles y pasó. O sea, como les digo, o sea, si algún egipcio, porque hubieron egipcios que pusieron eso siguiendo a los esclavos israelitas porque querían ser libres, entonces pusieron esos marcos y la muerte pasó y no les hizo nada. Entonces eso es lo que significa, o eso es lo que es la primera Pascua, que es el primer cordero que fue sacrificado, y ahí fue donde el Señor les dijo, entren a su casa, ese cordero que ha sido sacrificado, se lo van a comer con hierbas amargas, recordando, estas hierbas amargas hacen identificación de lo que es la amargura que han pasado ustedes durante este tiempo, y y lo van a hacer con panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Porque
el quitar la levadura de ese pan está simbolizando lo que yo estoy haciendo a ustedes, a quitar todo lo malo de ustedes, o sea, quitar el Egipto que ustedes tienen dentro. Entonces, eso es lo que fue la primera Pascua. Luego, después, en Levíticos 23, cuando el Señor le dio las leyes a Moisés, ya el Señor lo instauró y dijo, tal día del primer mes, Levítico 23, eso apúntenlo, igual léanlo, él ya ahí lo instaura de una forma oficial de cómo se va a hacer, de cuándo se va a hacer y de qué forma se va a hacer, ¿no? Entonces, pero la primera Pascua viene de allí, esa fue la primera y es lo que significa. El Señor cuando en Levítico 23 le dice al pueblo que lo hagan es para recordar cómo Israel fue liberado de Egipto y para que se lo cuenten de generación en generación. Pero fue una analogía que el Señor siempre se los ha dicho a los israelitas a través de sus profecías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista, en hebreo se llama Yohanan ben Zechariah, no Juan el Bautista, anuncia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo vio a Yeshua, o sea, él no se lo inventó. Él no lo sacó de la nada, él lo sacó de los profetas que ya profetizaban el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque los profetas del pueblo de Israel entendían y sabían que la fiesta pascual o la Pascua era el inicio del plan de salvación, que así como Dios, así como el Padre había sacado a Israel de Egipto, que Egipto simboliza el pecado, así iba a venir un Mesías a salvarnos de todo ese pecado, de tanto el mundo, y del pecado y la transgresión que el mismo Israel había hecho a la hora de adulterar el pacto del Señor. Entonces, y ellos decían, he aquí, pero lamentablemente los judíos de la época, los israelitas de la época, no lo entendían de esa forma, no lo llegaron a comprender, ellos mataban a sus profetas. Yeshua dice, ¿no? Israel, que matas a tus profetas y todo eso. Entonces, pero ya todo estaba escrito y todo estaba dicho. O sea, el Señor no les ha contado misterios al pueblo de Israel. Lo que pasa es que no lo han entendido. ¿Y por qué no lo han entendido? Porque han estado cegados con sus tradiciones y con sus sectas y con sus cosas hasta el día de hoy, y que lamentablemente el pueblo cristiano las sigue recogiendo al no saber y al no enterarse de todas estas simbologías. O si por allí sí medio lo saben, sí, el Cordero de Dios, Jesús, el Cordero de Dios, pero no entienden el contexto de lo que es todas las fiestas del Señor. Solamente se quedan en Pascua y lo cambian por su Semana Santa, lo cambian por su Santa Cena y lo comienzan a hacer. El día de hoy, por ejemplo, hubo Santa Cena en las congregaciones, en casi la mayoría, pero no entienden ni siquiera por qué lo hacen. No entienden que es un conjunto, Yeshua es todas las fiestas, o sea, es la primera venida y su segunda venida. Y no hay esa comprensión por ignorancia. Entonces, esa es la primera Pascua, en donde el Padre libera a libera a Israel de Egipto. Entonces, nosotros ya hemos visto cuándo es la fecha de Pesaj, ¿no es cierto? Miren, acá hay una parte, y es de cómo saca la Iglesia Católica la fecha de su Semana Santa. Dice que ellos celebran la Semana Santa. Acá está contextualizado en un año. Por ejemplo, acá dice, si observan el año 2016, eso es un año X, lo podemos observar cualquier año. La Pascua celebrada por el mundo del occidente fue el 27 de marzo. O sea, ellos, ¿cómo sacan la fiesta de Pascua o su fiesta de Semana Santa? Ellos dicen que es el primer domingo después de la primer luna llena que ocurre después del equinoccio de primavera, según lo acordado por el emperador Constantino en el primer consejo de Nicea en el año 325. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Ellos ubican la luna llena después del equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera quiere decir cuando está comenzando la primavera. Cuando comienza la primavera hay un cambio lunar. Eso se llama equinoccio. Equinoccio de invierno, equinoccio de primavera, hablan de cuando se están cambiando las estaciones. Eso es algo astrológico. Entonces, cuando está la primera luna llena, y que significa el cambio de estación entre otoño, ¿cómo es? Se me
Se me fueron las estaciones. Después de invierno, ¿no? Después de invierno viene la primavera, sí, 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 sí. Entonces, después de invierno viene primavera. Hay un momento, acá en el Perú es el 23 de septiembre, ¿no? Creo que se ha puesto el 23 de septiembre como que el inicio de la primavera. Es más, los colegios salen ahí con sus antorchitas. Yo recuerdo a Angelita, yo me acuerdo de una anécdota que hace años, cuando Ángela celebraba pues el día de la primavera, y ese día celebraron con sus antorchitas, con sus alumnitos ahí de hace años, antes de casarme con ella, en un colegito. Y era un invierno terrible, había lluvia, esa cosa estaba horrible, estaba más frío, todo el mundo estaba con su chalina, pero ellos estaban así, primavera, primavera. Las fechas un poquito se han desfasado. Pero ese día que es la primer luna, la primer luna llena, que indica, después del equinoccio de primavera, ubican la primer luna llena y ellos van al domingo que viene y ese domingo lo instauran como Semana Santa. Por eso que uno tiene que esperar a que la Iglesia Católica diga cuándo es Semana Santa. Ahorita uno puede ver cuándo es Semana Santa, el 2021, el 2022, 2023. Pero de acá a más años, uno no sabe cuándo es Semana Santa. Tienes que esperar que los astrólogos católicos digan cuándo es, según sus calendarios. Pero realmente la Pascua se celebra el 14 del mes de Nisan, como ya lo hemos estudiado, como está en el Levítico 23. En el Levítico 23 el Señor dice: el 14 de este mes será la Pascua del Señor, y este mes será considerado el primer mes del año para ustedes. Así dice el Señor, ¿no? En el Levítico 23. Entonces, el 14 de Nisan es la Pascua del Señor, que es realmente y exactamente una luna llena. Es asombroso cómo el Señor manda y es realmente, y ese día cae luna llena, o sea, realmente cae. Si ustedes van a este año y ven cuándo fue la luna llena, va a caer, o sea, en el año 2020, y ven el calendario de las lunas, de las lunas llenas, y se ubican al calendario de la luna llena más o menos de marzo, por ahí, donde cayó la Pascua, ese día fue Pascua. O sea, es increíble cómo el Señor fue tan exacto para decir el día y ese día cae luna llena. Entonces, pero bueno, esos son datos astrológicos. Entonces, la primera Pascua es lo que el Señor liberó a Israel de Egipto. ¿Y por qué yo hice el comentario de que no solamente fueron israelitas, también hubieron egipcios que fueron egipcios esclavos, que pusieron en sus dinteles las marcos de la puerta, y el ángel de la muerte pasó por encima de ellos, a pesar de que eran egipcios, no eran israelitas, no tenían nada que ver, no tenían ni la sangre, ni la casta, ni es más, ni creían en el Dios, pero pasó porque era una promesa del Señor. Eso significa, y eso hace simbolismo, a que la sangre del Cordero, cuando tú crees en la sangre del Cordero, cuando uno cree en la sangre de Yeshua, en el sacrificio de Yeshua, el Señor los va a salvar. Pero, o sea, el Señor va a tomar eso y va a pasar la muerte. O sea, es un requisito indispensable e inicial para la salvación de los que creen en Él. Él estaba como que ya advirtiendo al mismo pueblo de Israel que, ojo, no solo los israelitas, sino también aquel gentil o aquel extranjero que ponga su sangre en su puerta, también será salvo. Entonces, estaba ya dándoles como que señales. Cuando el pueblo del Señor fue y estuvo en Egipto, vamos a recordar un poquito, cuando el Señor hizo al mundo, le dio a Adán y Eva ciertas reglas. Un ser humano, acá no sé si hay, siempre digo si hay abogados, pero los abogados me entienden más. Es muy sencillo, pero los abogados entienden más porque saben de leyes. Un ser humano o alguien no puede ser juzgado o no puede pecar o no puede transgredir nada si es que no hay algo hecho, algo escrito o algo comentado. Si yo te digo, esto de acá no hagas, esto de acá sí hagas y esto de acá no hagas, entonces ahí recién yo sé, y en ese momento, si yo transgredo, entonces estoy yo rompiendo una regla, rompiendo una ley. Entonces Adán y Eva rompieron una ley, rompieron una regla, porque si no hubieran roto nada, si ellos no hubieran sabido y hubieran hecho lo que querían porque no sabían, entonces el Señor no los puede juzgar, no les puede decir, pecaron. Adán hubiera dicho, pero si yo no sabía nada, ¿cómo voy a pecar? Primero me lo tienes que decir y después ahí va. Entonces, habían sus leyes,
unas cuantas en el Edén, y después habían sus leyes también antes de Noé, antes de Abraham, antes de Moisés. Es por eso que el Señor, es por eso que Dios, nuestro Padre, mandó el diluvio, porque el pueblo, toda esa era de pre-Noé, toda esa gente, estaba resquebrajando sus leyes, estaba quebrando sus mandatos, estaba quebrando lo que el Señor les había enseñado a sus padres, que obviamente estaba siendo transmitido de boca a boca, de forma oral, todavía no estaba escrito. Cuando Noé, el Señor ya había hablado de su día séptimo en el Edén, ya había hablado de ofrendas, por eso que a Caín y a Abel hacían ofrendas al Señor. Y es más, la ofrenda de Caín no fue agradable al Señor por ciertos motivos, porque ya había una estipulación de reglas. El mundo hacía lo que quería. Cuando el padre le dice a Noé, lleva al arca 7 animales puros, 7 parejas de animales puros y una pareja de animal impuro. Eso quiere decir que la concepción de animales puros, aptos para comida, y animales impuros, no aptos para comida, ya estaba puesto en el mundo, ya se los había enseñado, porque de la nada no se le va a decir las cosas cuando Abraham aplica un diezmo, el diezmo a Melquisedec, que ese es otro tema, también había un sentido de un diezmo, un sentido de dar, un sentido de ese tipo de cosas. Entonces, ojo, que no es el diezmo que ahora se da, es totalmente diferente. No hay que confundir, pero estamos dando previos en donde el Señor sí había puesto reglas y que el ser humano las había transgredido, porque si no hay una regla, no hay transgresión. Sin ley no hay pecado. Eso está en la Biblia. Sin una regla no hay transgresión. Pero tiene que haber un límite, un algo, para que el ser humano lo haya transgredido y por eso es que haya sido condenado. Entonces, ¿qué pasó? El Señor agarra a Israel, que está ahí, y lo salva. Y lo que quiere el Señor es que Israel sea una luz para el mundo. Lo saca de Egipto, lo lleva al monte Sinaí, porque todo eso pasó en ese año. No es que después de muchos años o mucho tiempo, es más, pasó en meses, en semanas. Salió de Egipto, caminó, se fue para acá, se fue al monte Sinaí, y ahí fue donde el Señor le dio la ley escrita a Moisés. Pero antes de darle la ley escrita, Moisés les estaba diciendo al pueblo, nuestro Dios nos ha salvado, nuestro Dios nos ha hecho, había hecho el cántico de Moisés, el cántico de Miriam, su hermana, Aarón también, muchas alabanzas para el Señor, porque con mano fuerte los había sacado de Egipto. O sea, el Señor ya había demostrado lo suficiente. O sea, imagínense ustedes en esta época que el Señor venga, que Dios venga y haga esas maravillas de abrir el mar, o sea, si yo estoy mal, le agarra y comienza a mandar plagas para que a mí me salven y todo ese tipo de cosas tan impresionantes para que después de eso el israelita no crea o comience a venerar otros dioses. Un poco loco de esas personas. La cosa es que el Señor, con todo ese brazo fuerte que sacó Israel y Moisés diciéndoles antes de ir al monte Sinaí, el Señor lo sacó, el Señor lo sacó, el Señor lo sacó con brazo fuerte, con brazo fuerte. Moisés llega al monte Sinaí, sube 40 días y 40 noches, porque eso es lo que se demoró. La gente creyó que había muerto y comenzó a celebrar al Cordero. ¿Por qué? Porque tenían la costumbre egipcia y porque también habían gente egipcia o gente de esa camada que había salido, que si bien es cierto, habían sido salvados por el ángel y habían sido, o sea, Egipto se quedó sin esclavos. Cuando se fue todo Israel, literalmente se quedó sin esclavos. Se quedó en la ruina, no había gente que le trabaje. Tuvieron que hacer nuevos esclavos, tuvieron que hacer nuevas cosas. Literalmente todo el mundo se fue. O sea, imagínense lo catastrófico de un imperio en ese entonces. Bueno, entonces el Señor quería que Israel sea la luz. Y cuando el Señor manda su ley escrita, ese era su pacto matrimonial, su pacto de sangre. Eso lo vamos a ver en la boda, en un matrimonio judío que lo vamos a ver en un rato. Él estaba haciendo un primer pacto, lo que se llama la ketubá, un primer pacto de matrimonio, porque él quería tomar a Israel como su esposa.
Entonces hizo el pacto porque después se iba a sellar ¿con quién? Con el Mesías. El Mesías lo que iba a hacer era sellar ese pacto y hacer la boda. Pero ¿qué pasó? Israel pecó. Hizo su... ¿Cómo se llama esto? Este... el becerro de oro. Hizo el becerro de oro y ustedes ya saben la historia. Bajó Moisés, destruyó las leyes y se bajó a medio Israel. Y con todo eso, y ahí fue que tomó a Leví como su primogénito, tomó a Leví para que fuera la tribu que iba a servir a Israel, porque interiormente no estaba contemplado así. Fue después de ese suceso que el Señor tomó a Leví para que sea la tribu, que sea su ¿cómo se llama? La que le dé servicio en el templo. Entonces, el Señor ahí es como que Él está haciendo el pacto y ya lo están rompiendo. O sea, fue la primera, o sea, que ahí nomás, o sea, ni siquiera esperaron un minuto. O sea, fue pum, plim, o sea, fue así de grueso la cosa. Y a raíz de eso, que el Señor dejó su pacto, hizo agarró y dijo, ya, tú que has roto mi pacto, muere, chao, ya fuiste. Todo lo que ustedes quedan van a seguir conmigo. Pero aún así siguieron pecando, aún ahí siguieron, y fue por eso que el Señor 40 años los tuvo. La idea del Señor fue llevarlos a la tierra prometida de un instante, no tenerlos ahí 40 años. Pero esa mentalidad egipcia, esa mentalidad sofocante, esa mentalidad de no ser liberados, de no tener, fue que, de no seguir sus preceptos, fue que el pueblo fue cayendo de a pocos y de a pocos y de a pocos, y los que se quedaban, y los que sí, los que sí llegaban hasta el final, llegaron a ver la tierra prometida. O sea, a la tierra prometida no llegaron todos los que salieron, llegaron muchísimo menos. ¿Y por qué fue? ¿Fueron salvados? Sí. ¿Fueron salvados de la muerte? Sí. ¿Salieron de Egipto? Sí. Pero en el camino se quedaron. ¿Por qué? Porque mucha gente, y es lo que más o menos se ve hasta ahorita, mucha gente creen que es salvado por Yeshua a la hora de decir, sí, yo soy salvado, bla, 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 pero en el camino no demuestran esa salvación. O sea, realmente Yeshua llegó a tu corazón, realmente hubo un cambio en ti, realmente la Ruaj o el Espíritu está en tu corazón para que te muestre ese camino del Señor y que te muestre ese camino y para que tú vayas. Eso no quiere decir de que si tú te equivocas y pasas algo, que el Señor ya te mata. No, no es eso. Pero si no es que tiene que haber un sendero, tiene que haber una regla, una forma en donde el Señor quiere que su pueblo o sus creyentes caminen para que estén bien, que seamos luz. Eso es lo que quería el Padre con Israel, que Israel sea luz a las naciones. Cuando le dijo a Moisés, le dijo, el mundo va a ver esta gran nación. Así dice la palabra en Deuteronomio, en Éxodo, dice, el mundo verá a esta gran nación y van a decir, qué gran nación, con un gran Dios y qué grandes leyes. Yo quiero ser como Él. Así le dice Dios a Moisés, que era lo que él quería y lo que él estaba esperando de Israel y lo que está esperando. Pero lamentablemente Israel no fue ni la gran nación, ni fue la luz del mundo. ¿Por qué? Porque se comenzó a transgredir la ley del Padre. Entonces no podía. Y muchos comenzaron a caer en el camino. Solo pocos llegaron a la tierra prometida. Y obviamente no quiso que sea la luz del mundo en ese rato. Quería que sea la luz del mundo forever and ever, por siempre. Pero no llegó así. Entonces pocos llegaron a la tierra prometida. Y es la misma analogía. Y es lo mismo que Yeshua nos cuenta en el Nuevo Testamento, que dice, solo los que perseveren llegarán. Ahora en el mundo de hoy, la gente dice, el Espíritu está en tu corazón y el Espíritu Santo es el que te mueve y el que te dice a dónde ir. Pero el Espíritu Santo te dice a dónde ir, no es porque Él quiera decirte, sino porque el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo no es otra cosa que la presencia de Dios en nosotros. Es el mismo. Entonces, el mismo Espíritu nos lleva a sus mandamientos para que nosotros, creyendo en Yeshua, vamos y caminamos por esos caminos. Y si nos equivocamos, pues nos enderezamos y seguimos caminando. Y si nos volvemos a equivocar, seguimos caminando. Pero hay gente que se equivoca y se equivoca y se equivoca y que sigue, que sigue, que sigue, y que lo enseña así. Y que enseña a generaciones tras generaciones de esa forma. Y enseñan a que se desvíen. Y al final están totalmente desviados y siguen enseñando así. Entonces eso ya no es del Señor. Y eso es lo grave. Entonces toda esta primera parte
ejemplifica lo que es la Pascua del Señor, la Pascua judía, el Éxodo, lo que ellos pasaron. Y esa fuera la primera Pascua, la primera venida, la primera muestra de que Yeshua iba a venir para nosotros. Entonces, todo eso fue la promesa de Dios que le hizo Israel. La promesa del Cordero, el Cordero, y de ahí viene Yeshua. Yeshua es el sello, es la personificación. Lo que el Padre les enseñó a Israel desde un instante a los mismos israelitas, la Pascua, el Pesaj, el Cordero, el camino de Egipto, la perseverancia, y todo eso lo sella otra vez con Yeshua muriendo y siendo él el mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la clase pasada, del domingo traspasado, vimos la cronología de Yeshua, ¿no? La cronología de Yeshua y la crucifixión. Cómo él llegó, cómo él pasaron los días, el 6 de Nisan, el 10 de Nisan, el 11, el 12, el 13. Como todo hemos visto cómo él cumplió. Ahora vamos a ver exactamente lo que es la boda judía, que lo personifica, ¿cómo se llama esto? Personifica lo que es el sello del pacto, lo que ahí Yeshua hizo, selló el nuevo pacto, lo renovó el pacto. No es que lo cambió ni puso un pacto encima, él renovó el pacto que había roto Israel a la hora de pecar. Entonces el Padre lo renueva, lo vuelve a validar. Entonces Yeshua con su sangre lo vuelve a validar, pero lo extiende, no solamente para Israel, ahora lo extiende para el mundo. No es una cosa que anula uno y pone otro, no, lo revalida. Ya se va a acabar. Si se acaba, ¡ping! O sea, se va a cortar ¿cómo se llama esto? La transmisión. Si ustedes, ustedes ingresan, pues como ya saben, ¿no? Bueno. Angelita, ¿me puedes traer agüita, por favor? Ya, bueno, entonces, nada. Yeshua, el Cordero Pascual. A través del tiempo, como ya hemos visto, en la clase pasada, Yeshua hizo todo conforme pasó en la Pascua, ¿no? Fue el Cordero inmolado, fue encontrado sin mancha, Cordero de 1 año, fue al matadero, fue juzgado sin, ¿cómo se llama esto? Fue juzgado injustamente, en fin, todas esas cosas que hemos visto. Entonces, ¿cuál es no digamos el chiste, pero cuál es el contexto en sí de la Pascua? La Pascua del Señor o las fiestas del Señor es un gran matrimonio. Hay que entender cómo es el matrimonio judío, el matrimonio bíblico que hasta ahorita se hace en Israel, el matrimonio judío, y hay que entender cómo Satanás se mete dentro de la familia y de ese matrimonio, porque todo esto es un gran matrimonio. Toda la fiesta del Señor es un gran matrimonio entre el Padre, Dios y su creación realmente, y cómo es que se personifica en las fiestas y cómo es que se personifica en el Pesaj. Un momentito, por favor. No, no hay. Me dicen que hay alguien que quiere entrar, pero no lo veo, creo que no. Ya. Bueno, sigamos. Hay unas cositas con mi querida esposa. Es que hay participantes de repente y no como estoy emocionado acá, no los veo. A ver, acción de control. Ya, bueno. La boda judía. Tenemos que entender eso para entender un poco lo que es en sí la Pascua y lo que hizo Yeshua con el pacto, renovar el pacto, y que eso es muy, muy confuso o no se sabe. Ya saben que si se corta vuelven a entrar, por favor. Ya. En la Pascua judía, perdón, en el matrimonio judío, el matrimonio bíblico, hay 2 etapas. Cuando uno, por ejemplo, yo me quiero casar, me casé con Angelita. Entonces, de joven, ¿qué pasa?
En primer lugar, en la Pascua, en el matrimonio judío o en ese entonces, no era que yo la miraba y decía, uy, tú me gustas, sí, ya ven, yo me caso contigo. Y, no, a mi papá no le gusta piña, pe, porque lo que vale es lo que yo quiero con ella, ¿no? Si no le gusta a mi familia piña, ya la conocerán. No, no era así, en lo absoluto. O sea, si bien es cierto, había un conocimiento, porque por lo general, o casi siempre, eran las familias contiguas que mi amigo eran que se casaban entre ellos. Entonces sí había un acercamiento entre ese varón y esa mujer, sí había un acercamiento, había un conocimiento de entre ellos, sí había un acercamiento. Entonces la idea original, así como pasó con Abraham, así como pasó con los patriarcas, era que el padre aprobaba, el